Hay una frase en el primer libro de la Biblia que parece demasiado pequeña para el peso de lo que sugiere. Génesis 6, versículos 1 al 4. Menos de 100 palabras en el hebreo original. Menciona a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, a los Nefilim, y una consecuencia directa, gigantes que caminaron sobre la tierra. Metáfora poética, propaganda teológica para justificar el diluvio, o el intento de registrar algo que superaba el lenguaje disponible en la edad del bronce. El problema no es solo la ambigüedad, es que esta frase se conecta con el libro de Enoc, con los relatos de Og, rey de Basán, con el monte Hermón y con una lista de medidas que aparecen distribuidas en textos separados por siglos y que convergen en torno a una altura específica, 4 metros. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué esta convergencia no es casualidad. ¿Qué explica el libro de Enoc sobre esta escala? Y donde las evidencias textuales y físicas crean problemas que ninguna explicación sencilla resuelve por sí sola. Hoy recibirás 3 entregas. Primero, lo que los textos realmente dicen, no lo que la tradición popular transformó en folclore, sino el vocabulario técnico usado en Génesis, Números, Deuteronomio y en el libro de Enoc para describir a los Nefilim y su origen. Segundo, por qué la altura de 4 metros aparece como un estándar, no como un número aleatorio, y cómo esa medida encaja en sistemas de proporción antiguos y en relatos arqueológicos de esqueletos y tumbas que se salen del patrón regional. Tercero, qué interpretaciones sobreviven al análisis de texto y cuáles se desmoronan, y por qué la ortodoxia académica y la lectura literal enfrentan problemas simétricos, aunque opuestos. Al final, no tendrás una respuesta cerrada, tendrás algo más útil, saber dónde cada explicación sostiene el peso y dónde empieza a agrietarse. Empecemos por el texto ancla. Génesis 6 abre con una descripción que tiene 3 elementos: hijos de Dios tomando mujeres humanas, Nefilim en la tierra en aquel tiempo, y héroes de renombre que resultaron de esa unión. La palabra Nefilim viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Nefilim puede traducirse como los caídos, o aquellos que hacen caer, lo que ya crea 2 lecturas posibles. Si son los caídos, esto refuerza la idea de seres que descendieron o fueron expulsados de una posición anterior. Si son los que hacen caer, esto sugiere que su función era derribar la resistencia, causar terror, dominar poblaciones. Ambas traducciones funcionan gramaticalmente. Ambas crean consecuencias interpretativas diferentes. Ahora bien, Génesis 6 no especifica altura, no da medidas, solo dice que eran Giborim, héroes, hombres de renombre. La palabra Giborim viene de Gibor, que significa guerrero poderoso, campeón. No es sinónimo automático de gigante, pero hay una construcción gramatical importante. Génesis 6, versículo 4. Termina diciendo que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después. Ese y también después es una bomba interpretativa que explota lentamente. ¿Por qué? Porque si los Nefilim existían antes del diluvio y también después, eso implica continuidad genética o reaparición. Y es exactamente después del diluvio cuando los textos empiezan a dar medidas. En Números 13, versículo 33, los espías enviados por Moisés regresan de Canaán e informan haber visto a los Nefilim, hijos de Anac, y dicen: éramos como saltamontes a nuestros ojos, y así éramos a los ojos de ellos. Saltamontes. Esto implica una proporción extrema. Un hombre promedio de la edad del bronce en la región medía entre 1,60 m y 1,70 m. Si se sentía como un saltamontes, la relación de escala apunta a algo por encima de los 3 metros, probablemente cerca o por encima de los 4. Pero esto sigue siendo lenguaje figurativo, donde aparecen números directos. Og, rey de Basán. Deuteronomio 3, versículo 11. Porque solo Og, rey de Basán, quedaba de los refaítas. Su lecho era un leito de hierro. ¿No está en Amán de los hijos de Amón? 9 codos su longitud y 4 codos su anchura, según el codo común. 9 codos de largo. El codo común hebreo varía entre 44 y 46 centímetros, dependiendo de la fuente y el periodo. Si usamos 45 centímetros como promedio, 9 codos dan 4 metros y 5 centímetros. Este no es el cuerpo de Og, es la medida atribuida a su lecho. La pregunta obvia: ¿los lechos en las culturas antiguas solían ser más grandes que la persona? Sí, por cuestión de comodidad y estatus. Pero la diferencia típica era de 10 a 20 centímetros. Si el lecho medía 4 metros, Og probablemente medía entre 3 metros 70 y 3 metros 90. Aún así, una altura monstruosa. Pero hay un problema técnico. El texto dice que el lecho era de hierro. El hierro en la edad del bronce tardía es raro, pero no imposible.
El hierro meteórico se trabajaba en pequeñas cantidades, pero un lecho entero de hierro con 4 metros de largo, eso exige un horno, dominio de alta temperatura, una aleación controlada. Bazán no tiene evidencias arqueológicas de metalurgia avanzada de hierro a ese nivel durante el periodo atribuido a Og, finales del siglo XV o inicios del siglo XIV a.C. Entonces, tenemos 3 opciones. Primero, el lecho era simbólico, una pieza de propaganda hecha después para engrandecer a Og. Segundo, el lecho existió, pero fue importado o saqueado de una cultura más avanzada. Tercero, el relato es correcto, pero nuestra datación de las capacidades metalúrgicas está errada. Ninguna de estas opciones es sencilla. Og es llamado el último de los refaítas. Los refaítas, o refaim, aparecen repetidamente como un pueblo de estatura elevada. Deuteronomio 2, versículo 20. También esa fue considerada tierra de refaítas. Los refaítas habitaron en ella antes, y los amonitas los llamaban samsumines. Versículo 21. Pueblo grande, numeroso y alto como los anaquitas. Los anaquitas son hijos de Anak, a quienes Números 13 conecta directamente con los Nefilim. Esta cadena genealógica textual, Nefilim, Anaquitas, Refaítas, Og, crea una línea de continuidad. Y todos son descritos con una altura extraordinaria. Josué 12, versículo 4, refuerza. Y el territorio de Og, rey de Basán, que era del resto de los refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei. Astarot y Edrei son lugares reales. Astarot queda cerca del monte Hermón. Esta ubicación geográfica no es accidental. El monte Hermón es citado en el libro de Enoc como el lugar donde los vigilantes, los hijos de Dios de Génesis 6, descendieron y sellaron un pacto antes de tomar a las mujeres humanas. Enoc no está en el canon judeocristiano tradicional, excepto en la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero es citado en Judas, versículo 14, y fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, es decir, era un texto conocido e influyente en el judaísmo del Segundo Templo. Ignorarlo sería ignorar una de las principales fuentes interpretativas usadas por los propios autores antiguos. El libro de Enoc, capítulo 6, describe a 200 vigilantes descendiendo al monte Hermón, bajo el liderazgo de Semiasa. Eligen mujeres humanas y engendran hijos. Capítulo 7, versículos 2 al 6. Y ellas concibieron y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 3,000 codos. 3,000 codos. Eso daría 1 kilómetro y 300 metros. Obviamente imposible. Este número es considerado corrupto por los estudiosos, probablemente resultado de un error de copia o interpolación simbólica. Los manuscritos griegos del libro de Enoc traen 300 codos en vez de 3,000, lo que daría 135 metros, aún absurdo. Pero los manuscritos arameos de Qumran sugieren otra lectura. 3,000 rishon, donde rishon no es codo, sino una unidad diferente, posiblemente relacionada con cabezas o generaciones. La confusión textual es real, pero Enoc 7, versículo 12, da otro número. Y los gigantes empezaron a devorar el trabajo de los hombres, y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Este versículo no da una medida directa, pero implica una masa corporal enorme, suficiente para consumir los recursos de poblaciones enteras. Si asumimos que un gigante de 4 metros tendría una masa corporal proporcional, estamos hablando de unos 400 a 600 kilos. Para sostener eso, sería necesario un consumo calórico diario de entre 8,000 y 12,000 calorías, dependiendo del nivel de actividad. Una sociedad agrícola de la Edad del Bronce producía un excedente alimentario limitado. Si tienes una población de gigantes con esas demandas, la carga sobre la producción local sería insostenible en pocos años. Esto explicaría la narrativa de Enoc sobre los gigantes devorando el trabajo de los hombres. Pero vayamos al punto técnico central. ¿Por qué 4 metros aparece como un estándar? Og, 4 metros. Goliat, 6 codos y un palmo, que da entre 2,80 metros y 2,90 metros, dependiendo de la variante textual. La Septuaginta trae 4 codos y un palmo, lo que da cerca de 2,5 metros, pero el texto masorético trae 6 codos. Esta variación es importante porque refleja tradiciones de medida diferentes o errores de transmisión. Sin embargo, en ambas versiones, Goliat está por encima de los 2,50 metros, ya fuera del patrón humano normal, anaquitas, descritos tan altos que los espías se sentían como saltamontes. Si tomamos la metáfora como una indicación de proporción 3:1, es decir, que tenían 3 veces la altura visual percibida de un hombre de 1,70 metros, llegamos a valores entre 3,20 metros y 3,50 metros. Refaítas, descritos como grandes y numerosos.
Si Og es el último y tiene 4 metros, eso sugiere que la altura media de los refaítas estaba en ese rango. Ahora, ¿4 metros es compatible con la biología humana? No, sin problemas graves. El ser humano más alto registrado con confirmación médica fue Robert Wadlow, con 2 metros 72. Tenía gigantismo causado por un tumor en la glándula pituitaria y murió a los 22 años debido a complicaciones en los miembros inferiores e infección. Por encima de los 3 metros, la presión gravitatoria sobre las articulaciones, especialmente rodillas y caderas, se vuelve crítica. Un ser de 4 metros necesitaría una estructura ósea radicalmente diferente, mayor densidad, articulaciones reforzadas, un sistema cardiovascular capaz de bombear sangre hasta el cerebro contra una gravedad aumentada. Esto no es imposible evolutivamente, pero exigiría un linaje genéticamente aislado con presión selectiva específica por miles de generaciones. O bien, una intervención genética deliberada, lo que nos lleva de vuelta al libro de Enoch. Enoch, capítulo 8, describe a los vigilantes enseñando a los humanos secretos prohibidos: metalurgia, armas, cosméticos, hechizos, astrología y manipulación de raíces y plantas. Versículo 1. Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Esto implica transferencia tecnológica. Si los vigilantes tenían un conocimiento superior, ¿podrían haber tenido conocimiento de modificación genética? Esta es una lectura moderna, obviamente. Enoch fue escrito entre el 300 y el 100 a.C., en arameo y hebreo, sin conceptos de ADN o genética. Pero el texto describe una corrupción de la carne, no solo moral, sino física. Enoch 7, versículo 5, y la tierra hizo acusación contra los sin ley. Jubileos 5. Versículo 2, otro texto del periodo, dice que la corrupción estaba en toda carne. Ese lenguaje de corrupción carnal se usa para describir la mezcla de semillas, de linajes. Levítico usa una terminología similar al prohibir el cruce de ganado de tipos diferentes. Entonces la pregunta es, ¿entendían los autores antiguos que algo genéticamente malo estaba ocurriendo, incluso sin el vocabulario moderno? Y si es así, ¿cómo lo sabían? La respuesta estándar de la academia es: no lo sabían. Estaban construyendo un mito etiológico para explicar por qué Dios envió el diluvio. Pero, ¿y si la dirección de la causalidad fuera inversa? ¿Y si la narrativa del diluvio fue construida para explicar un evento real de extinción forzada de un linaje que representaba una amenaza existencial? Vayamos al problema arqueológico. ¿Existen esqueletos de 4 metros? No hay ninguno confirmado en un museo con datación y contexto seguro. Hay relatos, muchos. La mayoría son fraudes documentados o malas interpretaciones. Patrón recurrente: descubrimiento sensacional, ausencia de evidencia física, narrativa folclórica. Pero hay excepciones. En 1936, el antropólogo alemán Larson Kohl relató el descubrimiento de esqueletos con alturas estimadas entre 2 metros 53 metros en yacimientos del Oriente Medio. Sus registros se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. En 1958, durante construcciones en Gargayan, en Filipinas, los obreros encontraron fémures humanos de tamaño inusual. Las piezas fueron enviadas para su análisis, pero los resultados nunca se publicaron. El patrón es siempre el mismo: alegación, ausencia de confirmación independiente, desaparición de la evidencia. Esto plantea 2 posibilidades. Primero, todo es fabricación y mala interpretación de huesos de megafauna. Osos, mamuts, confundidos con huesos humanos. Segundo, hubo una supresión activa porque la evidencia no encajaba en el modelo antropológico dominante de la época. ¿Cuál es más probable? La ortodoxia académica argumenta que los gigantes en la Biblia son una hipérbole militar. Og era solo un rey alto, tal vez 2 metros 10, 2,20, y la propaganda hebrea exageró para glorificar la victoria de Israel. Esto es razonable. La propaganda militar siempre infla al enemigo derrotado. Pero hay un problema. Si Og era solo un rey alto, ¿por qué su lecho de hierro fue preservado y exhibido en Amán como un artefacto real? El texto de Deuteronomio dice: ¿no está en Amán de los hijos de Amón? Esta pregunta retórica implica que el lecho era verificable, estaba disponible para inspección. Si fuera una mentira obvia, cualquier escriba posterior habría eliminado la referencia al darse cuenta de que nadie vio jamás tal lecho. El hecho de que la referencia se haya preservado sugiere que había algo en Amán que podía señalarse como el lecho de Og, o al menos un artefacto lo suficientemente grande como para sostener la narrativa. Amán es la moderna capital de Jordania, un sitio arqueológico rico. Las excavaciones en el siglo XX encontraron murallas, templos y tumbas de la edad del bronce y del hierro. No se encontró ningún lecho gigante, pero esto no es sorprendente. La ciudad fue destruida
reconstruida y ocupada por romanos, bizantinos y musulmanes. 1500 años de ocupación continua destruyen las capas anteriores. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es evidencia de presencia. Nos quedamos con la probabilidad, no con la certeza. Otro punto a favor de la hipérbole, el texto de Números 13 con los espías. De los 12 espías, 10 volvieron aterrorizados hablando de gigantes. 2, Josué y Caleb, dijeron que la tierra era conquistable y minimizaron el tamaño de los enemigos. Si los Nefilim midieran literalmente 4 metros, Josué y Caleb serían locos o suicidas al sugerir un ataque frontal. Pero si los anaquitas fueran solo hombres altos y bien armados, digamos de 2 metros a 2,20, entonces la reacción de los 10 espías sería cobarde, pero no insensata, y la valentía de Josué y Caleb tendría sentido táctico. Esta lectura preserva la racionalidad del texto sin necesidad de gigantes literales, pero crea otro problema. ¿Por qué el texto de Números usa la palabra Nefilim para describir a los anaquitas si Nefilim ya se había usado en Génesis 6 para describir una raza prediluviana específica? Si Nefilim es solo un sinónimo de gente alta, ¿por qué no usar refaitas o giborim, que son términos más comunes? La elección de Nefilim crea una conexión directa y deliberada con Génesis 6, lo que implica que los autores creían que había una continuidad genética o funcional entre los Nefilim antediluvianos y los gigantes postdiluvio. Y esto nos lleva al problema central del y también después. Génesis 6, versículo 4. Había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después. Si el diluvio extinguió toda vida terrestre excepto a Noé y su familia, ¿cómo volvieron los Nefilim? Hay 3 respuestas tradicionales. Primero, hubo contaminación genética en la familia de Noé. Algunos textos rabínicos sugieren que la esposa de Cam portaba genes Nefilim, pero Génesis 6, versículo 9 dice que Noé era hombre justo e íntegro entre los de su generación. La palabra hebrea usada es tamim, que significa completo, sin mancha. En un contexto de pureza genealógica y física, esto implicaría que la línea genética de Noé estaba intacta. Segunda respuesta. Los vigilantes descendieron de nuevo tras el diluvio. Esta es la lectura de Enoc y de textos como el libro de los jubileos. Tercera respuesta. Los Nefilim no eran producto de una hibridación genética, sino de una estirpe humana natural que desarrolló gigantismo por mutación o un ambiente específico. Es decir, no eran sobrenaturales, solo inusuales. Esta es la posición académica estándar. Los refaitas serían simplemente una etnia alta que habitaba Basán. Los anaquitas, otra etnia alta de Canaán. Og, un rey de esa etnia. Fin de la historia. Esta explicación es elegante, pero tiene un problema de distribución. Los relatos de gigantes no aparecen solo en la Biblia. Aparecen en Homero, los cíclopes, que construían murallas megalíticas. Aparecen en la mitología nórdica, los Jotuns, gigantes de hielo y montaña. Aparecen en mitos hindúes, los Daityas y Danavas. Aparecen en tradiciones nativoamericanas, los Siteka en Nevada, gigantes pelirrojos que fueron exterminados en guerra. Aparecen en la mitología griega, los titanes, los gigantes de bronce engendrados por Gea. Aparecen en textos sumerios, los Anunnaki, descritos como altos y poderosos. Ahora bien, culturas separadas por océanos y milenios desarrollan la misma narrativa central. Seres de estatura elevada que dominaron, oprimieron o corrompieron a poblaciones humanas antes de ser destruidos o expulsados. ¿Podría ser solo un arquetipo psicológico? Carl Jung argumentaría que sí. El gigante como símbolo del ego descontrolado, de la naturaleza salvaje, del padre primordial que debe ser vencido para que la civilización avance. Pero hay una diferencia entre el arquetipo y la memoria cultural. Si los relatos de gigantes fueran solo arquetipos, esperaríamos grandes variaciones en los detalles, pero los detalles son sorprendentemente consistentes. Altura por encima de los 3 metros, fuerza descomunal, relación con la piedra y la construcción, destrucción violenta o expulsión forzada, asociación con montañas y lugares elevados. Esto no prueba nada, pero plantea la hipótesis de una memoria cultural difusa, que algo sucedió en el pasado remoto, fue registrado en narrativas orales y éstas se dispersaron antes de la dispersión de las poblaciones. ¿Crees que los gigantes fueron reales o son solo una metáfora? Y si fueran reales, ¿cómo explicar la ausencia de esqueletos confirmados? Vayamos ahora al Monte Hermón. 3 picos, 2.814 metros de altitud. Frontera entre Líbano, Siria e Israel. Nombre hebreo, Hermón, de la raíz haram, que significa consagrado, prohibido o separado. Nombre árabe, Jabal ash-Shaikh, la montaña del anciano.
Enoc 6, versículo 6. Y todos juraron juntos y se comprometieron mutuamente bajo anatema. Y eran en total 200, los que descendieron en los días de Jared sobre la cumbre del monte Hermón. ¿Por qué el Hermón? Primera razón, la altitud. El monte Hermón es el pico más alto de la región. En las culturas antiguas, las montañas eran consideradas puntos de unión entre el cielo y la tierra. La escala de Jacob, el monte Sinaí, el Olimpo. Segunda razón, el nombre. Si Hermón viene de Aram, consagrado, esto implica que el monte ya tenía un estatus religioso antes de que Israel ocupara la región. Tercera razón, la arqueología. Hay santuarios antiguos en la cima y en las laderas del Hermón. Eran cananeos, posiblemente dedicados a Baal Hermón, una divinidad local mencionada en Jueces 3, versículo 3. Esto significa que el Hermón era un centro religioso para las poblaciones preisraelitas, incluyendo potencialmente a los refaítas. Enoc no está inventando la geografía. Está usando un lugar real con un significado religioso real y conectando ese lugar a una narrativa sobre los vigilantes. Si la intención fuera crear una ficción teológica, cualquier montaña serviría. El monte Sinaí tendría más peso por su asociación con la revelación divina. Pero Enoc especifica el Hermón, asociado a Baal y a cultos no israelitas. Esto sugiere que existía una tradición oral que vinculaba el Hermón con los vigilantes, una tradición anterior al texto de Enoc. Ahora, pasemos a la cuestión de la proporción. Si los Nefilim medían 4 metros y los humanos normales 1,70 m, la relación es de casi 2, 4:1. Esto crea problemas prácticos. Primero, la vivienda. Las casas de la Edad del Bronce tenían techos de entre 2 y 2,5 metros. Un ser de 4 metros no cabe. Tendría que construir viviendas específicas, lo que dejaría un rastro arqueológico distintivo. ¿Hay evidencias de esto? En Basán, la región de Og, existen estructuras conocidas como dólmenes, monumentos megalíticos hechos de grandes losas de piedra. Algunos tienen cámaras internas con alturas de 3 a 3,5 metros. Esto es inusual. Los dólmenes son tumbas, no viviendas, pero su tamaño sugiere que fueron hechos para cuerpos grandes. Los dólmenes de Basán datan de entre el 3000 y el 2000 a.C., anterior al periodo de Og. Pero si los refaítas eran una población antigua de Basán, estos dólmenes podrían ser las tumbas de sus ancestros. Deuteronomio 3, versículo 13 dice que Basán era tierra de refaítas. Josué 13, versículo 12, menciona que Moisés derrotó a los últimos refaítas. Esto indica que los refaítas ocuparon Basán durante un tiempo extenso, posiblemente siglos, y si lo hicieron, dejaron infraestructura. Baalbek, en el Líbano, a unos 40 kilómetros al norte del monte Hermón, una plataforma megalítica con bloques de piedra caliza que pesan entre 800 y 1000 toneladas. La arqueología oficial atribuye la mayor parte de la construcción a los romanos, pero hay un problema de ingeniería. Los romanos nunca movieron bloques de 1000 toneladas en ningún otro lugar de su imperio. Ni siquiera los ingenieros modernos con grúas hidráulicas podrían mover fácilmente el bloque de la mujer embarazada, que aún permanece en la cantera de Baalbek. Si no fueron los romanos, ¿quién construyó? La tradición local libanesa dice que fueron gigantes. Esa es la respuesta folclórica. La arqueología dice que no lo sabe. No hay inscripciones, no hay herramientas, no hay registros escritos sobre quién cortó o movió esos bloques. Baalbek queda cerca del Hermón, queda en la región que fue territorio de Og o cercana a ella, y tiene bloques que desafían la explicación convencional. Esto no prueba la existencia de gigantes, pero crea un contexto donde la narrativa de los gigantes gana plausibilidad como una memoria deformada de una población con una capacidad tecnológica superior. Hay otro detalle técnico. 4 metros de altura implican manos grandes. Un hombre de 1,80 m tiene manos de unos 18 a 20 centímetros de largo. Proporción directa. Un ser de 4 metros tendría manos de unos 40 centímetros. Las herramientas hechas para esas manos serían más grandes, más pesadas, hachas, martillos, espadas. Si los refaítas o anaquitas usaban armas, estas armas serían diferenciadas. Existen relatos de armas gigantes encontradas en excavaciones antiguas, pero muchas se perdieron o fueron mal catalogadas. La historia de Og, rey de Basán, el último de los refaítas que dormía en un lecho de 4 metros, cierra este episodio. Pudo ser propaganda, pudo ser realidad, pero el hecho es que 3000 años después seguimos discutiendo. Los textos que sobreviven tanto tiempo lo hacen porque tocan algo profundo, el miedo a fuerzas mayores que nosotros, el fascinio por lo perdido, la necesidad de entender de dónde venimos y qué fuimos capaces de olvidar. Nefilim, vigilantes, gigantes, pueden ser metáforas o recuerdos, pero son recuerdos que no han muerto, y eso, por sí solo, ya dice algo.